Y bien, en esta mañana vamos a estar meditando en el Salmo 16, así que les invito a que abran sus Biblias ahí en el Salmo 16. Lo vamos a leer y vamos a orar juntos y pedir la dirección del Señor mientras estudiamos este Salmo, Salmo 16. Dice así la palabra del Señor. Salmo 16, Mictam de David. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Versículo 5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Versículo 9. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Versículo 11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Esta es la preciosa palabra de Dios inspirada por Él. Oremos juntos. Amado Padre, es un verdadero privilegio y honor inmerecido dirigirnos a ti en oración y acercarnos a tu palabra. Pero lo podemos hacer siempre con prontitud y con absoluta libertad por causa de la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que nos refugiamos en Él y venimos a ti mediante Él. Y por el sello de tu Espíritu, el cual nos instruye mediante tu palabra, oramos que en esta mañana tú abras aún más nuestros ojos, abras nuestro entendimiento para cavar las profundidades y minar las joyas que hay en este precioso salmo. Oro, Señor, que tú uses al predicador para que sea fiel al texto y también que la palabra caiga en buena tierra y que dé mucho fruto, el cual traiga gloria al nombre de tu amado Hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. El título de este sermón es Adoración, Gozo y Año Nuevo. Adoración, Gozo y Año Nuevo. Y la realidad es que no hay nada mágico en el cambio de año. Cuando pasemos del 31 de diciembre al 1 de enero, no hay nada místico ni nada particular en ese cambio. Cuando el reloj marque la medianoche acá en Los Ángeles el 31 de diciembre, no va a haber ningún cambio milagroso. Tampoco lo hubo horas antes en las ciudades del mundo que celebraron el Año Nuevo antes que aquí en Los Ángeles. De hecho, el Año Nuevo se celebra según el calendario de cada cultura y el calendario de cada país al que perteneces. Sin embargo, aunque el cambio de año no trae consigo un poder transformador, no te va a dar de la noche a la mañana disciplinas espirituales, ni de la noche a la mañana vas a ser un mejor creyente, la verdad es que sí nos ofrece una oportunidad muy particular, ¿no? ¿Y cuál es esa? La de detenernos y reflexionar acerca de la transitoriedad de la vida, la brevedad de nuestros días. El salmista expresó esta realidad cuando oraba en el Salmo 90:12 y dijo: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y el apóstol Pablo, en su predicación en el Areópago, declaró en Hechos 17:26 que Dios de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación.
Esto significa que tú y yo estamos en el lugar y contexto preciso, exacto, determinado por Dios en su mano soberana, donde Él te quiere para traer gloria a su nombre. Estos textos nos ayudan a tener la vida en perspectiva y en particular a verla a la luz de la eternidad, ¿no? Y si pensamos bíblicamente acerca del cambio de año, entonces esto también nos ayuda a lo mismo. Así que, aunque es el cambio de un solo número, terminar 2024 e iniciar 2025, esto te recuerda, la vida es efímera y debe de vivirse con prioridades a la luz de la eternidad. La vida, tu vida, mi vida es efímera y debe de vivirse con prioridades a la luz de la eternidad. Entonces, mientras entramos al nuevo año, el Salmo 16 te invita a hacerte justamente esa pregunta. ¿Cuáles son mis prioridades a la luz de la eternidad? ¿O cuáles deben ser mis prioridades a la luz de la eternidad? Y cuando digo prioridades, tengo dos en mente primordialmente. Tu adoración y tu gozo. Es decir, el objeto de tu adoración y la fuente de tu gozo. El objeto de tu adoración y la fuente de tu gozo. Y como veremos en este salmo, no hay distinción, la verdad. Tanto el objeto de tu adoración como la fuente de tu gozo están ubicadas en el mismo lugar. Es decir, el objeto de tu adoración es la fuente de tu gozo. El objeto de tu adoración es la fuente de tu gozo. Así que si bien, como decía, el cambio de año no es inherentemente transformador, reflexionar sobre lo efímero de nuestros días a la luz del Salmo 16 sí tiene un poder transformador. Así que esta mañana observaremos en el Salmo 16 dos prioridades que transforman tu vida a la luz de la eternidad. Dos prioridades que transforman tu vida a la luz de la eternidad. Versículos del 1 al 6, Dios debe ser el objeto exclusivo de tu adoración. Y versículos del 7 al 11, Dios debe ser la fuente exclusiva de tu gozo. De nuevo, dos prioridades que transforman tu vida a la luz de la eternidad. Versículos 1 al 6, Dios debe ser el objeto exclusivo de tu adoración. Y versículos 7 al 11, Dios debe ser la fuente exclusiva de tu gozo. Y si lees el Salmo varias veces y te observas y te detienes a observarlo, no te observas, observas el Salmo. Si te detienes a verlo con detalle, vas a notar que no hay una división rígida en el versículo 6, en donde solamente se habla de adoración de los versículos 1 al 6 y solamente se habla de gozo de los versículos 7 al 11. Sino que están fuertemente relacionados. El bosquejo que les acabo de dar nos ayuda para estudiarlo, pero mientras estás estudiando el Salmo vas a ver que están bastante conectados y David habla en un momento de gozo y al siguiente momento habla de adoración y viceversa. ¿Por qué? Porque esto reitera la misma verdad que mencioné hace unos momentos. El objeto de tu adoración es la misma fuente de tu gozo. Así que la primera prioridad que transforma tu vida a la luz de la eternidad es que Dios debe ser el objeto exclusivo de tu adoración. Mira cómo comienza el Salmo. Dice, protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Protégeme. Esta es la única petición en todo el Salmo. Oh Dios, obviamente está dirigida, obviamente, al Señor. Y la razón por la cual David apela a que Dios lo proteja y que escuche su petición es esta: pues en ti me refugio. Él está buscando protección de manera exclusiva en el Señor. Es como si un hombre va bajo persecución, sus enemigos están rodeándolos, no tiene escapatoria y llega a una ciudad amurallada y impenetrable y entonces golpea con toda su fuerza la puerta pidiendo que lo dejen entrar para que lo protejan de sus enemigos. David está diciendo, Dios, tú eres mi refugio, el único lugar en donde puedo ser protegido. Pero lo interesante es que cuando David hace esta petición, protégeme, y es la única petición en todo el Salmo, entonces el resto del Salmo funciona como el fundamento sobre el cual esta petición, protégeme, se sostiene. Es decir, podríamos decir
que en lugar de una oración de diversas peticiones, el Salmo 16 es más bien una oración donde David expresa sus convicciones. Una oración en donde David expresa su fe, donde verbaliza las convicciones que sostienen su fe. El resto del Salmo, los versículos 2 al 11, proveen entonces el concreto sólido sobre el cual se sostiene esta petición: protégeme, Señor. Y lo interesante es que la fe y la petición de David, así como la de cada creyente, no es un salto al vacío. No es una fe que cruza los dedos y que dice, ojalá pase lo mejor. La verdad es que la fe del creyente está basada en verdades bíblicas concretas y sólidas, en las promesas de Dios y en la revelación de su carácter. Entonces, tu fe y mi fe y nuestras peticiones de oración informadas por esa fe no son, como decía, simplemente un salto al vacío, esperemos que todo salga bien, sino confianza absoluta en las promesas sólidas del Señor, y el salmista nos enseña a rogar por eso y a orar a la luz de eso. El salmista dice, David dice, pues en ti me refugio, Señor, es decir, Señor, guárdame porque vengo a ti por protección. Esta oración, protégeme, es la de uno que entiende su vulnerabilidad y su debilidad, y que solamente Dios puede preservarlo. La palabra protégeme puede traducirse como guárdame o presérvame, y la idea de David es que su refugio no está en la situación que le rodea. Por implicación, tu refugio y mi refugio no está en nuestros ahorros, en nuestra economía, en el próximo presidente. Está exclusivamente en Yahweh, el Dios del pacto. Y esta petición, protégeme, como les decía, se traduce también como guárdame o presérvame, y se usa solamente 4 veces en todos los salmos. Y todas las otras veces que se usa está en el contexto de un ataque enemigo. Es decir, los enemigos están atacando y David está diciendo, o el salmista está diciendo, Señor, protégeme y protégeme de el ataque de los enemigos que vienen en contra de mí. Y si bien David primordialmente huía de enemigos bélicos de los cuales Dios había prometido librarle, el creyente del Nuevo Testamento también necesita ser protegido y debe de rogar junto con David, protégeme. David adora al Señor de manera exclusiva y busca en Dios su refugio de manera exclusiva también. Solo adora a Dios y solo se refugia en Él. Y la pregunta que este salmo entonces nos hace es, ¿cuántas veces buscamos refugios falsos? ¿Cuántas veces buscamos la falsa certeza de la aprobación del hombre? La falsa certeza de una posibilidad de que todo vaya mejor solamente de manera humana. David te invita a unirte a Él y encontrar en Dios todo el refugio que necesitas. Y tal vez te preguntas, ¿protección, refugio? ¿De qué? ¿De qué necesito protección? Yo no estoy como David siendo perseguido por enemigos que buscan mi vida, por enemigos bélicos tal vez. Y mientras estudiaba este salmo preguntaba, ok, ¿de cuántas cosas, de cuáles cosas el creyente necesita ser protegido y preservado? ¿De qué necesitamos tú y yo ser protegidos y preservados? Y bueno, si observas la Escritura, necesitamos ser más protegidos de lo que te imaginas. Necesitamos ser protegidos de nuestro propio pecado e impulsos carnales. Necesitamos ser protegidos de la tentación. Necesitamos ser protegidos de la oferta mundana de pecado. Necesitamos ser protegidos de la falsa doctrina. Necesitamos ser protegidos de los ataques de Satanás. Y constantemente estamos en un estado vulnerable y necesitamos constantemente también la protección del Señor. Y entonces David te invita a que te refugies en las murallas del Señor, en el lugar seguro del Señor, a que adores a Dios de manera exclusiva y que también busques en Él tu refugio de manera exclusiva. Necesitas ser protegido y preservado por el Señor constantemente. Mateo 6:13 nos enseña, Señor, presérvame de la tentación. De la tentación de
amar mi gloria en lugar de la tuya, de la tentación de dar prioridad a mi pecado en lugar de tu nombre, de la tentación de temer al hombre en lugar de a ti. Señor, guárdame del mal, Juan 17:15, del mal que me rodea y también del mal que habita en mí mismo. Presérvame fiel a ti, fiel a tu palabra, fiel a tu gloria. Esa es la idea de esta petición. Y luego el salmista continúa, versículo 1, protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Versículo 2, yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Literalmente el texto dice, alma mía, dijiste a Yahweh, tú eres mi Señor, tú eres mi Adonai, tú eres mi soberano. El punto es, Yahweh, el Dios que es inquebrantablemente fiel a su pacto, tú mismo eres mi dueño, tú eres mi soberano. Y David le habla a su alma y en un sentido se recuerda a sí mismo de sus convicciones, se recuerda a sí mismo de su fe. Un autor dijo que probablemente tú eres quien más habla a ti mismo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que te dices? David se predica entonces las verdades más básicas del creyente, que son la roca sólida que sostiene su vida. Y se recuerda, David, tú has confiado en el Señor. Tú has rendido tu vida al Señor. Tu vida le pertenece enteramente a Dios. Y en momentos en donde necesitas protección de la tentación, protección del pecado, de cualquier situación difícil, necesitas también recordarte las convicciones más básicas de la vida cristiana. Y es, tú perteneces a Cristo. Tu vida está escondida en Cristo. Cristo es tu soberano, Cristo es tu rey. Él no te abandonará y necesitas traer esas verdades a renovar tu mente. Necesitas traer esas verdades a pesar sobre tu mente, sobre la situación en la que te encuentras, para entonces predicarte el evangelio una y otra vez. Porque si te refugias en Cristo, si te refugias en esas verdades, entonces estarás seguro. Y la seguridad no implica ausencia de pruebas o ausencia de dificultades, implica la presencia de Dios en medio de esas dificultades. Y la pregunta es, ¿qué tanto nos recordamos en esta verdad? David continúa elaborando, versículo 2, dice, ningún bien tengo fuera de ti. Literalmente el texto dice, no hay para mí bien fuera de ti. Es decir, Yahweh, versículo 2, tú eres mi soberano, pero mi relación contigo no es una de un dueño déspota que quiere destruirme. Es la de un siervo con un rey infinitamente bueno que colma de bienes incalculables y eternos a los suyos. Esa es la relación que tiene el creyente con Dios. Ustedes conocen Santiago 1:17, es el mismo principio. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y David entiende, Dios, tú eres mi fuente exclusiva de bien. Ningún bien definitivo, perpetuo, duradero encuentro fuera de Dios. Y la idea es de un gozo genuino, un gozo permanente en el Señor. Y la pregunta es, ¿hay otras fuentes de gozo y bien en el mundo? Sí. La pregunta no es si las hay. La pregunta es, ¿en qué categoría se encuentran? Una ilustración con 3 afirmaciones. Si yo digo, me gozo cuando tomo un buen café. Segunda afirmación, me gozo cuando camino de la mano con mi esposa. Tercera afirmación, me gozo cuando oro al Señor y estudio su palabra. Al escuchar esas 3 afirmaciones, tú sabes que aunque cada una produce cierto gozo en mí, también cada una está en una categoría diferente. Sabes que mi matrimonio está en problemas si la primera y la segunda afirmación están en la misma categoría. Es decir, no puedo decir que estar con mi esposa me produce la misma cantidad y el mismo tipo de gozo que me produce tomar un café. También sabes que mi relación con el Señor está en problemas si ni siquiera oro ni leo la Biblia porque solamente quiero estar con mi esposa. El gozo de que cada una produce es diferente, están en categorías diferentes y hay prioridades en las fuentes de gozo. Así que, aunque el café es casi celestial, yo lo sé, no puede producir un gozo permanente. De la misma manera, aunque mi relación con mi esposa es un reflejo de la relación de Cristo y su iglesia, es una relación temporal que no puede darme un gozo perpetuo. Únicamente Dios puede hacerlo.
Y el punto es que no debes de escoger una o la otra, sino que entiendas que están en categorías diferentes y entonces entiendas, Dios es la fuente de todo gozo y debido a que Dios es la fuente de todo gozo, entonces el resto de las cosas que Él provee, que también me producen gozo, debo de entenderlas como secundarias, como medios que Él usa para traerme gozo, del cual Él es la fuente definitiva. El problema es cuando entonces tomo una de estas categorías inferiores y la intercambio por Dios. Y entonces cuando las cosas no van conforme a mi mejor parecer en esta categoría particular, ya sea mi matrimonio, mi trabajo o lo que sea, y lo pongo en esta categoría, entonces mi gozo depende por completo de esta situación que no puedo controlar, que siempre sale de mis manos y que al mismo tiempo no ha sido diseñada por Dios para ser la fuente de mi gozo. La fuente de mi gozo debe de estar exclusivamente en Dios y entender el resto de los medios que Dios provee para gozarme como eso, como secundarios. Así que cuando uno de los otros medios no está o se avería por alguna razón, entonces me recuerdo, mi fuente de gozo proviene del Señor, no de lo que me rodea. Así que la convicción de David nos enseña que Dios es la fuente definitiva de gozo. Y el punto, como decía, es que nunca debes de basar tu alegría en nada más que no sea Dios. Y como decía, Dios provee tantos medios no pecaminosos para que nos gocemos, que nos apuntan a Él como nuestra fuente definitiva de gozo. Y cuando lo intercambiamos, entonces pecamos y buscamos el gozo en algo que no puede proveerlo. Si tú estás fincando tu gozo, por ejemplo, en tu cónyuge, Dios no diseñó a tu cónyuge como tu fuente de gozo. Dios es tu fuente de gozo y va a usar lo que te rodea para traerte gozo o también para recordarte que solamente Él debe ser tu fuente de gozo. Dios no ha diseñado tu matrimonio, finanzas, salud, trabajo, relaciones para que sean tu fuente de gozo, sino como expresiones de su bondad para que te animen a poner los ojos en Él, de quien proviene verdaderamente tu alegría. Versículo 3. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Entonces David dice, bueno, Dios es la fuente de toda mi alegría, de todo mi gozo, de todo mi bien. Es decir, mi gozo está definido por mi relación vertical con Dios. ¿Qué pasa, David, entonces con las relaciones horizontales? David entonces explica. En cuanto a los santos que están en la tierra, los santos se refiere a los justos, los que guardan el pacto, aquellos israelitas que son fieles al Señor. Y es cierto, vemos la historia de Israel plagada de pecado e idolatría, pero aún en medio de esas situaciones, Dios guardó un remanente fiel. Piensa en vos, por ejemplo, viviendo en el contexto de los jueces, uno de los contextos más complejos, idólatras y de una de las edades más oscuras de Israel. Y aún ahí, Dios levantó hombres fieles a Él como vos. Y seguro tantos otros hombres y mujeres fieles a Él, de los cuales no sabremos hasta la eternidad, de los cuales no hay nada escrito en la Biblia. Pero David lo engloba aquí como los santos, aquellos que son fieles al Señor. Están en la tierra, es decir, los creyentes que físicamente rodean a David. Y dice, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Los nobles tienen la idea de espléndidos o majestuosos. Y está toda mi delicia, literalmente está toda mi complacencia. Es decir, me gozo profundamente junto con los santos, junto con aquellos que temen al Señor. Ellos son espléndidos para mí. Y el punto es que David quiere rodearse de las personas que temen a Yahweh y quieren amarlo y quieren servirlo. Quiere estar cerca de ellos. Y mira la lógica de estos dos pasajes, es muy interesante. Dios es la fuente definitiva de gozo y de bien, como lo dice el versículo 2, y Él provee de una multitud de bienes para nuestro gozo. Y una de esas expresiones de bondad es la compañía de otros que también aman al Señor. Cuando adoras de manera exclusiva a Dios, querrás también relaciones profundas con aquellos que también lo hacen. La idea, por supuesto, es de adoración colectiva, de reconocer la piedad en personas que te rodean y reconocer
también, hey, eso es digno de imitar. Estoy viendo cómo esta hermana trata a su esposo, estoy viendo a este hermano cómo trata a su esposo, cómo tratan a sus hijos, cómo trabaja fielmente, cómo adora al Señor. Estoy viendo sus disciplinas espirituales y entonces eso me anima. Y digo, quiero estar cerca de este hermano, quiero aprender de él, aprender de ella, a cómo caminar y seguir fielmente a Cristo. Es la idea básica del discipulado, la idea básica de la adoración colectiva y es la gente con la que quieres rodearte, querido hermano. Debes de encontrar gozo y complacencia con aquellos que también aman al Señor. Salmo 119, 63 dice, compañeros soy de todos los que te temen. Salmo 119, 63. Y de los que guardan tus preceptos. Y el punto es que, de nuevo, el salmista, tanto David como el del Salmo 119, quiere estar cerca de aquellos que obedecen y aman al Señor. Y eso, querido hermano, transforma la manera en la que nos relacionamos tanto con el mundo como con la gente de la iglesia. Porque entonces quieres buscar a los hermanos que los ves corriendo fielmente la carrera y quieres acercarte a ellos, quieres aprender de ellos. Y quieres servir al Señor junto con ellos. Y de los más débiles, entonces quieres poner el hombro para que ellos también sigan caminando y siguiendo fielmente al Señor. Versículo 4. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. David ahora contrasta, primero versículo 3, habla de aquellos que adoran al Señor y se une a ellos, y entonces ahora versículo 4 se distancia de aquellos que no adoran al Señor. Y habla de una verdad axiomática que es que las aflicciones de aquellos que aman a otro Dios solamente van a multiplicarse, ya sea de este lado de la gloria o en la eternidad. Habla del constante dolor de aquellos que adoran a los ídolos falsos. Correr tras otro Dios, como lo dice aquí este salmo, es una expresión de desvío, es una expresión de apostasía. David habla de la aflicción constante e incremental de aquellos que abandonan a Yahweh por servir a dioses falsos. ¿Por qué? Porque no hay bien fuera del Señor, porque no hay gozo ni refugio fuera del Señor. No importa qué otro Dios busques adorar, lo único que va a traerte es un gozo pasajero y va a traer más aflicción, y si no te arrepientes culminará en aflicción eterna en el infierno. Eso es lo que produce adorar a los dioses falsos, simplemente aflicción y más aflicción. Y David es sumamente explícito. Las aflicciones se multiplican sobre aquellos que persiguen, que corren tras otro Dios. Este versículo muestra el corazón de la apostasía. La apostasía yace, o el que abandona la fe, eso es un apóstata. La apostasía, el corazón de la apostasía yace en buscar otra fuente de gozo. En que buscas otra fuente de gozo. Buscas que alguien más o algo más que no sea Dios te provea el gozo que solo Dios puede proveerte. Y cuando tu gozo no es un gozo renovado por el Espíritu, no es un gozo renovado por la palabra, sino es un gozo que busca deleite en el pecado, entonces lo que vas a buscar son aquellos ídolos que simplemente provean más para tus deseos pecaminosos. Y entonces vas a decir, Dios, el Dios de la Biblia, ese solo me limita y solo no me da la libertad de vivir como yo quiero. Este otro Dios falso me deja vivir como se me antoja. Y tal vez no lo verbalizas así, pero esa es la naturaleza de la apostasía. No quieres vivir a la luz de lo que Dios amorosamente ha revelado en su palabra para tu bien, y lo que buscas es vivir dando rienda suelta a tu pecado. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde crees que vas a encontrar gozo. Pero como lo dice el texto, solo hay aflicción y más aflicción en seguir a otro Dios. Dios con D minúscula. Y dice el texto, no derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Entonces David continúa distanciándose
y expresa su rechazo definitivo en adorar a otro Dios que no sea Yahweh. No derramaré yo sus libaciones de sangre. Esto es una adoración pagana que involucraba beber la sangre de alguien que se sacrificaba en honor a esa deidad falsa. Ni sus nombres pronunciarán mis labios, ni siquiera quiere que sus labios mencionen los nombres de otros dioses. No los mencionará, es la idea del contexto de adorarlos. ¿Por qué? Porque su adoración está dirigida exclusivamente al Señor. E incluso mencionar el nombre de otros dioses sería un acto de reconocimiento y homenaje. Por ejemplo, el nombre del dios pagano Moloch significa rey. Y entonces David decidía, ni siquiera voy a mencionar el nombre de este dios falso. ¿Por qué? Porque implica que reconozco que ese nombre, el nombre de ese Dios, refleja lo que Él es. En este caso, Moloch significa rey. Entonces David ni siquiera quiere que su nombre esté en su boca, porque esos son ídolos muertos. Y a diferencia de aquellos que se desvían a adorar a dioses falsos, David expresa su convicción de adorar únicamente al Dios verdadero. Así, querido hermano, el creyente, por gracia, debe de abrazar con todas sus fuerzas la convicción de adorar a Jehová de manera exclusiva. Así como el rey Josías en 2 de Reyes 23, del 4 al 20, ordenó despedazar los ídolos, o como Pablo, cuyo corazón se enardecía ante la idolatría en Hechos 17, de la misma manera nuestro corazón debe enardecerse en ira contra nuestro propio pecado de adorar a cualquier otro Dios. Los ídolos modernos que probablemente no te invitan a que tengas ahí una estatuilla de Moloch, pero sí que le adores, como el dinero, el poder, las relaciones. Y el llamado es a destruirlos. Pablo lo describe en Colosenses 3:5 y dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y la pregunta es entonces, ¿cómo puedo desmantelar la idolatría en mi corazón? Versículo 3, distánciate, despedaza al ídolo y adora al Señor. Versículo 5. Mira el versículo 5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Después de rechazar la adoración pagana, David explica mediante dos metáforas su adoración exclusiva al Señor. Y la primera metáfora es la herencia y la segunda metáfora es la copa. Veámoslas por partes. La primera metáfora, la porción de mi herencia. Un comentarista explica que este es un lenguaje paralelo a la distribución de la tierra de los israelitas. Por ejemplo, mira Josué 14 del 1 al 2. Pon un separador ahí en Salmo 16 y ve un momento a Josué 14 del 1 al 2. Dice así Josué 14, del 1 al 2. Estos son los territorios que los hijos de Israel recibieron como heredad en la tierra de Canaán, los cuales les repartieron como heredad el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y las cabezas de las casas de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte recibieron su heredad, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés a las 9 tribus y la media tribu. El punto es que la tierra como herencia apuntaba al sustento e identidad de cada tribu. Tanto el sustento como la identidad de cada tribu estaban en su tierra. Sin embargo, hubo una tribu que no recibió herencia, que no recibió tierra. ¿La recuerdas? ¿Quién fue? Los levitas. Deuteronomio 10:9. Por tanto, Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia, así como el Señor, Dios, tu Dios, le habló. Así que en el contexto de una adoración exclusiva a Yahweh, recuerda, los levitas se encargaban de la adoración al Señor, pero aunque David no es un levita, él utiliza esta metáfora de la tierra y explica que su sustento y su identidad provienen exclusivamente de Yahweh.
Es decir, David no es primero un rey, David no es primero uno de la tribu de Judá, David es primero un adorador de Yahweh, y tú y yo de la misma manera. No eres primero un papá, un ingeniero, una mamá, un seminarista, un abuelito o una abuelita, eres primero un creyente, eres primero un cristiano. Tu identidad está definida por lo que eres en Dios, y Dios entonces te asigna roles diferentes en los cuales puedes vivir para su gloria, reflejando que tu identidad, tu gozo y tu adoración está conectada de manera exclusiva con el Señor, y puedes vivir en el resto de esas roles y relaciones que el Señor te ha dado para su gloria. Por tanto, la manera en la que vives en esos roles dados por Dios está definida e informada por la verdad de quién eres en Cristo. Pero no solo esto, solamente David habla de que Yahweh es su herencia, la porción de su herencia, es decir, que su identidad y su sustento proviene del Señor, sino también dice, Yahweh es la porción de mi copa. Esta es la segunda metáfora, la copa. Y la porción de la copa se usa en el Antiguo Testamento para hablar de el destino de una persona o el propósito de la vida de una persona. Por ejemplo, el Salmo 11:6 dice, sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. El destino de los impíos es la destrucción y la ira de Yahweh. Sin embargo, David dice que Dios mismo es su destino. Observa esto. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Es decir, Dios mismo, Jehová mismo es mi destino. Es decir, el trayecto de tu vida está en las manos del Señor, pero también el final de tu vida es Dios mismo. Y aquí vamos viendo un tinte escatológico que tiene el Salmo conforme lo vamos avanzando, pero la adoración es exclusiva a Dios, pero no es temporal. Inicia de este lado de la gloria, pero apunta hacia la eternidad, donde Dios mismo es la herencia y el destino del creyente. Mira el versículo 6. David continúa con esta metáfora de la herencia, continúa elaborando en la metáfora de la herencia. Y dice, las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. Y la verdad es que este verso es tan precioso, pero estamos tan lejos de la metáfora que podemos perder un poco de su brillo. Las cuerdas cayeron para mí. ¿De qué estás hablando, David? ¿Cuáles cuerdas? ¿Cómo es que esto conecta con la herencia? Pero bueno, ven conmigo, acompáñenme un momento. Las cuerdas eran la herramienta de medida y repartición y asignación de las tierras. Y los lugares agradables se refiere a lugares privilegiados, lugares que producen deleite. Y entonces David, cuando contempla su herencia, dice, tengo la mejor herencia, tengo el mejor espacio de tierra. Y después reitera esa misma realidad. En verdad, mi herencia es hermosa para mí, verdaderamente, no hay duda alguna. La herencia que he recibido es preciosa, es infinitamente bella. Esta palabra hermosa, aunque puede traducir, aunque la palabra hermosa en el español puede usarse varias veces en el Antiguo Testamento, en el original esta es la única vez que se usa en este salmo. Conlleva la idea de llevar los sentidos y emociones e intelecto y todo el ser al máximo deleite, con un sentido de asombro y de admiración. Y nota el énfasis. La herencia, versículo 6, las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. Y la pregunta es, ¿quién es la herencia de David? ¿Quién es la herencia de David? ¿Quién es la herencia del creyente? Dios mismo. Cuando David contempla entonces y se para a observar la grandeza de su Dios y piensa cuán glorioso y majestuoso es el Señor soberano, a quien tengo el privilegio de llamar mi Dios, mi dueño, quien me protege, quien me guía, quien me ha salvado y quien me va a preservar hasta la eternidad. Cuando lo contemplo y lo observo a Él, no tengo más que decir,
qué hermosa herencia tengo en el Señor. Qué bello es mi Señor, cuán precioso es el Señor al que tengo el privilegio de adorar. Y entonces mis emociones e intelecto encuentran su mayor asombro y deleite en Dios. Y esto nos anima tanto, querido hermano, hablando de la brevedad de la vida, de detenernos a contemplar aún de este lado de la gloria en la palabra, la grandeza, la bondad, misericordia, soberanía y tantos atributos de nuestro Dios con la expectativa de contemplarlo a Él en la eternidad. Y cuando el cristiano es salvo, por supuesto que hay una multitud de bendiciones que provienen de estar en Cristo. Puedes entender su palabra, puedes adorarlo con la iglesia local, puedes luchar contra tu pecado, tienes vida eterna. Pero la pregunta ¿qué es lo más glorioso? Es que lo tienes a Él, es que tienes a Cristo, es que Dios se da a sí mismo y entonces te invita a adorarlo a Él de manera exclusiva. Y hemos visto entonces esta primera prioridad, que es que Dios debe ser el objeto exclusivo de tu adoración. Y ahora los versículos 7 al 11 nos enseñan que Dios debe ser la fuente exclusiva de tu gozo. Mira el punto número 2. Dios debe ser la fuente exclusiva de tu gozo. Versículo 7. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. David entonces irrumpe en adoración y alabanza con esta palabra bendeciré, e implica anunciar públicamente la grandeza del Señor. Y el punto es que David está diciendo: vengan y vean cuán grande es mi herencia, cuán grande es Yahweh, quien ha hecho un pacto conmigo, quien no me abandonará. Y sé que si estás en Cristo, no puedes aguantar a un cuerpo glorificado, no puedes aguantar a ver a Cristo, a unirte a los coros celestiales. Yo tampoco, pero David te invita a comenzar desde ahora, a que tu vida desde ahora sea una de alabanza al Señor. Y el texto dice: el bendecirá al Señor que me aconseja, es decir, que marca la dirección de la vida. El Señor no nos deja a la deriva, sino que nos ha provisto de su palabra para instruirnos y para dirigirnos. Y luego el texto dice: en verdad en las noches mi corazón me instruye. Esta palabra en verdad se usa 3 veces en el Salmo. Ya la vieron ahí en el versículo 6, en verdad mi herencia es hermosa para mí. Versículo 7, en verdad en las noches mi corazón me instruye. Y versículo 9, en verdad mi carne morará segura. Las Américas lo traduce como también mi carne morará segura, pero en verdad es una mejor, en verdad es una mejor traducción. Y la idea es de una reiteración y expande la afirmación anterior. Es decir, bendecirá al Señor que me aconseja, y luego lo expande o lo reitera. Aún en las noches mi corazón me instruye. Literalmente, aún en las noches me corrigen mis riñones. Ay, creo que eso solo es posible si la cena te hizo daño. Pero la palabra riñones o entrañas, que normalmente se traduce como corazón o conciencia, es la expresión hebrea para hablar de los pensamientos más íntimos del hombre. Y entonces la pregunta es: ¿cómo es que Yahweh me aconseja? Inició el versículo 7. Respuesta: informando mi conciencia mediante su revelación. Para el salmista, así como para muchos, en la noche, mira el texto, en verdad, en las noches mi corazón me instruye. En la noche es el momento de pausar y meditar. En la noche es el momento en el que puedes sentirte probablemente más vulnerable. Ya se fue el bullicio del día, ya no estás ocupado con más actividades, sino que estás ahí en la quietud y ahora piensas de manera un poco más pausada. Y mientras la mayoría de las personas ya duermen, ahora todo está más callado y en un sentido estás solo tú y Dios. Y ahora estás pensando: ¿qué hice hoy? ¿Cómo fue mi día? ¿En qué áreas honré al Señor? ¿En qué áreas no honré al Señor? Y es en ese momento en donde las verdades empiezan a golpear de manera más seria. La vida es breve. Ya no tengo este día, ya se acabó. ¿Cómo lo viví? Y entonces empiezas a pensar. Y el punto es:
¿A dónde corre tu conciencia? ¿A dónde corre tu mente? ¿A dónde corren tus pensamientos más profundos en ese momento del día? En la noche en particular. David dice en ese momento de soledad, vulnerabilidad, oscuridad, cuando mi mente puede correr hacia mis temores o hacia el pecado, justo ahí es donde mi conciencia, dominada por la revelación del Dios del pacto, me instruye, me enseña. David señala que en lugar de ser dominado por su pecado o por su temor, encuentra instrucción y dirección en lo que Dios dice su palabra y que ha informado su mente. David no confía en sus propios pensamientos o emociones de manera autónoma, sino que confía en la dirección de lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque él ya dijo, versículo 7, bendeciré al Señor que me aconseja. Entonces, David invita a meditar en las verdades profundas del Señor, ahí en los momentos en donde puede ser más vulnerable. Versículo 8, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. He puesto delante de mí, he fijado mi atención en el Señor. Esta es una decisión intencional y consciente de David. Él contempla constantemente al Señor. Él ha puesto al Señor delante de él para contemplarle constantemente. Yahweh es el Señor, y entonces esto implica, querido hermano, David tiene una mente informada por la revelación de la palabra de Dios, y entonces lo que hace es que constantemente está poniendo los ojos en él, porque de él fluye su gozo, porque en él está su adoración, y el resto de su vida entonces es informado por la realidad de aquel Dios que está constantemente delante de él. Y entonces, si tú y yo vivimos de alguna u otra manera, esa manera siempre va a ser transformada e informada cuando contemplamos más a nuestro Dios. Mientras más estás pensando, mi vida le pertenece a Dios. Todo lo que soy es de Él. Mientras más estás pensando en el carácter y en la majestad de Dios, entonces tu vida va a ser informada por eso. Y luego dice el texto, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Esta misma idea de porque está a mi diestra, permaneceré firme. La diestra típicamente sería la mano con la que un soldado agarraría su espada, y la izquierda con la que agarraba su escudo. Entonces, en el contexto de la guerra, cuando el soldado se cubría, usaba su mano izquierda, y cuando atacaba, usaba su mano derecha. Pero cuando atacaba, entonces todo su costado derecho quedaba vulnerable y alguien podía atacarle por el lado derecho. Y entonces, si tienes un soldado omnipotente de tu lado derecho, que es tu lado más vulnerable cuando atacas, entonces siempre estás seguro. Y entonces David está absolutamente confiado. Dios está a mi diestra, Dios está protegiéndome, y por eso siempre estoy seguro. Por eso puedo permanecer firme a la luz del versículo 1, que es Señor, protégeme, presérvame, guárdame. Versículo 8, entonces David sabe, yo puedo estar seguro si Dios está a mi diestra. Versículo 9, por tanto, es decir, a la luz de esto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija, y también mi carne morará segura. Es decir, lo más íntimo de mi ser y también la parte inmortal de lo que soy, mi corazón, mi alma, se regocija, y también mi carne morará segura. Y te preguntas, ¿cómo es que tu carne, o en verdad mi carne, morará segura? David, ¿cómo es que tu parte mortal morará segura? Versículo 10, y aquí viene la clave. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Es decir, Yahweh, tú no me dejarás a la perpetuidad en el lugar de los muertos, que es el Seol. Piensa un poco en la lógica. Yahweh es un Dios eterno que ha hecho un pacto inquebrantable con los suyos, y ese pacto es únicamente para esta vida. David dice, no, Yahweh, quien me hace estar seguro, lo hará aún cuando muera. Ni siquiera la muerte puede arrebatarme de la mano omnipotente de Yahweh, que está a mi diestra y me preservará, me protegerá hasta la eternidad. Y le preguntas entonces, David, ¿cómo es que Dios no va a abandonarte aún en la muerte? Porque hay uno que la va a vencer. Porque hay uno que ya la venció.
Y eso es la teología que Pablo aplica en Hechos 13 del 34 al 38. No podemos ir allá por tiempo, pero Pablo aplica la teología de este texto y explica que Cristo es aquel que no vio corrupción, sino que resucitó, y por tanto todo aquel que como David confía en la promesa de seguridad eterna en Dios, entonces también eventualmente será resucitado. Y versículo 9, entonces la realidad es que Dios no va a abandonar al creyente en el lugar de los muertos a perpetuidad. Le resucitará con un cuerpo glorificado, listo para adorarle por la eternidad. Así que, querido hermano, porque Jesús ha resucitado, la muerte no es el final. Y si es cierto, comenzamos el sermón hablando de la brevedad de nuestros días, de lo efímero de nuestros días. Entonces, cuando lo vemos a la luz de la eternidad, también nos recuerda, la muerte no es el final. Ni siquiera la muerte puede separarte de él. Entonces la petición de protección de David del versículo 1 abarca mucho más que esta vida. Él sabe que debido a que Dios es eterno, entonces puede brindar una protección eterna. Porque el segundo David ha venido y ha vencido, entonces tenemos esa certeza. Versículo 11. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra y deleites para siempre. Entonces David probablemente llega aquí a la cúspide del Salmo, al Everest del Salmo, y reitera, me darás a conocer, me mostrarás por dónde debo de andar, el patrón de vida que tengo que llevar. Eso está reiterando con la misma idea del versículo 7, que es que Dios está aconsejándole, guiándole, dándole a conocer cómo es que debe de vivir. Pero la manera en la que Dios marca cómo David debe vivir no es algo que le quita el gozo. Al contrario, en tu presencia, versículo 11, hay plenitud de gozo. Todo el gozo que tú y yo podemos desear se encuentra de manera exclusiva en la presencia de Dios. Y entonces te preguntas, David, ¿cómo es que esperas morar en la presencia de Dios? Y este es el tinte, como decía, escatológico que tiene el Salmo, en donde nos está llevando desde la idea humana tal vez del deseo de protección y de huir de sus enemigos hasta la realidad futura de sí, vas a estar seguro en mis manos por la eternidad y vas a estar en mi presencia por siempre. ¿Por qué? Porque en su presencia, ahí y solo ahí hay plenitud de gozo. Y a tu diestra, y entonces David ahora dice, tú estás a mi diestra, ahora yo estoy a tu diestra, a tu diestra hay deleites para siempre. Así que, querido hermano, mientras pensamos juntos en la brevedad de nuestros días, en la brevedad de la vida, en la multitud de situaciones de las cuales necesitamos ser protegidos, en la multitud de situaciones que luchan por nuestro gozo, en la multitud de ídolos que nos rodean, este salmo te recuerda. Dedícate a Dios de manera exclusiva, que Él sea tu único foco de adoración. Y encuentra en el Señor tu pleno gozo, tu deleite para siempre. El filósofo griego, los seguidores del filósofo griego Epicuro escribieron en su epitafio la frase, no fui, fui, no soy, no me importa. Y refleja la triste realidad de una vida sin gozo, esperanza, propósito o relevancia más allá de lo inmediato. Y tal vez estás acá en esta mañana con los ojos puestos solo en lo inmediato. Tal vez estás sin Cristo y todo lo que te rodea es lo único que te importa. ¿Y qué va a pasar después cuando muera? Eso a quién le importa. A Dios le importa. Y tu vida breve debe de recordarte eso. Que esto no es todo lo que hay. Que hay una vida prometida por Dios, eterna para aquellos que confían en Cristo como su Señor y Salvador. Y si tú has confiado en Él, si tú has puesto tu esperanza en Él, querido hermano, este texto te trae tanto ánimo para poner los ojos en la eternidad y vivir de este lado a la luz de la eternidad, sabiendo que en su presencia hay plenitud de gozo, hay deleites para siempre.
Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por la bendición de poder estudiarla y servirte. Oramos que tú bendigas el resto de este día, el resto de este tiempo juntos, pero en especial que nos ayudes a poner los ojos en Cristo, a poner los ojos en ti como la única fuente de nuestro gozo y como el único objeto de nuestra adoración. Necesitamos de tu ayuda todo el tiempo para hacerlo y pedimos que nos guíes para tu gloria.